En nuestra región es bastante común escuchar las políticas del presidente Nayib Bukele como propuestas debido al enorme problema de inseguridad que sufrimos. De hecho, el video anterior a este está hablando de cómo las políticas del presidente salvadoreño están resonando tan fuerte en países como Colombia. Les recomiendo que vayan a verlo. Pero hoy hablaremos de lo que se dice en Europa. Y es que estos países que desde nuestra región vemos como países del primer mundo, donde hay buena calidad de vida. Estos países que anteriormente veíamos como un ejemplo, pero que hoy en día están en declive debido a sus nefastas políticas progresistas, en donde se ha comenzado a escuchar el nombre del salvadoreño, del presidente Nayib Bukele, como una propuesta para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Y es que en Europa han aplicado estas políticas de las fronteras abiertas, las mismas políticas que aplicaron en países como Estados Unidos. Estados Unidos que hoy está recibiendo ayuda del Salvador, recibiendo ayuda para enfrentar la criminalidad y toda esta delincuencia que llegó de otros países. Y si hablamos de Europa, uno de los países donde suenan más fuertes las ideas del presidente Nayib Bukele es en España, en donde ya hemos hecho algunos videos de, por ejemplo, lo que ha dicho la política española Macarena Olona, una fiel defensora de las ideas del presidente Nayib Bukele. El presidente Bukele es una inspiración porque es un aire fresco entre un proceso que está viviendo Europa, por desgracia. En España lo estamos acusando duramente de auténtica degradación moral. Y esto ha sido subrayado luego de que Estados Unidos reconozca El Salvador como un destino seguro para sus ciudadanos, otorgándole a El Salvador un nivel 1, reconociendo los logros del presidente Nayib Bukele, mientras que España, un país que recalco, veíamos el primer mundo, un ejemplo, un país hermoso para visitar, que sigue siéndolo, pero ahora en materia de seguridad es bastante peligroso para sus viajeros, para sus turistas, nuevamente debido por estas políticas sin sentido común, de abrir las fronteras y permitir que cualquier persona entre, en donde han resaltado la labor del presidente salvadoreño, pero sobre todo han aplaudido que Nayib Bukele no solo ha sido simple discurso, sino que ha demostrado con hechos, ha demostrado que sí se puede llevar a cabo este modelo, un modelo que transformó al país más peligroso del mundo en uno de los más seguros. Pero hoy no hablaremos solo lo que se dice en España, sino que han estado rodando algunos reportajes, algunas opiniones de algunos periodistas franceses que han opinado sobre el presidente Nayib Bukele y el modelo que ha aplicado en El Salvador para transformarlo, para liberarlo de tanta delincuencia y tanta violencia. Y es que ¿quién diría que el pulgarcito de América estaría haciendo noticia en Francia? Y no por la violencia de las pandillas, ni resaltando la enorme delincuencia que había allí, sino por razones positivas, sino para resaltar que se transformó y que hoy es un ejemplo a nivel mundial. Hoy vemos a periodistas franceses resaltando el plan que aplicó el presidente Nayib Bukele y cómo volcó a todo el Estado para resolver el principal problema que tenían los salvadoreños, que era la delincuencia, para que la noticia a diario no fueran decenas de muertes. Y es que aunque hoy se ha hecho común un día de 0 homicidios, anteriormente no era así. Veamos esta noticia. Él prometió y cumplió su promesa. ¿Cuál fue su promesa? Restablecer la seguridad en el país. ¿Qué significa eso? Eso significa reducir la tasa de homicidios. Algunos funcionarios se entendían con las maras. El Estado ya no era respetado. Vivíamos en un narcoestado. Éramos un Estado fallido. Ya no podía lidiar con la presión de las pandillas. Ya habían tomado el control de algunas ciudades y barrios. San Salvador, pero no solo. De los 100 Vicentes y 100 Miguel, etc., era absolutamente necesario restaurar la autoridad del Estado. Entonces él dijo, yo quiero restaurar el Estado dentro de las fronteras nacionales. Para eso le devuelvo los recursos a la policía para desplegarse en el terreno. Está bien. Más policías y policías equipados. Sí, claro, y con equipo doble cuando sea necesario. De un ejército. ¿Quién puede ser desplegada? ¿Quién ha sido desplegada? Está bien. Tercero, un sistema judicial que forma parte de esta movilización del Estado. Porque lo que hay que entender es cuál es cuando llegó, de hecho, en 2019. Él tenía un enfoque integral del Estado. Es la movilización del Estado salvadoreño contra el peligro inmediato que es la delincuencia. Y ahí tenemos lo que se dice desde Francia. Esta noticia la hemos traducido, estaba en francés y la hemos puesto en español para que ustedes la vean. ¿Quién diría que los franceses estarían dando noticias del Salvador, resaltando la transformación que ha llevado a cabo el presidente Nayib Bukele? ¿Quién diría que esto se estaría viendo desde Europa como un ejemplo para aplicar? Y es que, como les digo, hoy en día en Europa, en estos países, la cultura woke, estas ideas progresistas se han instalado fuertemente y debido al buenismo de abrirle las fronteras a cualquiera, países como España, como Francia, se han llenado de delincuentes porque todos los que han llegado ahí no han llegado para trabajar duro. Hay algunos que tienen la idea de vivir de lo ajeno, lamentablemente.
Y es por eso que está comenzando a resonar el nombre del presidente Nayib Bukele. Los periodistas ya comienzan a hablar de él. Hay un momento en que tendremos que decirnos las cosas para imaginar soluciones. Francia, como les decía Eric Revel hace un rato, puede convertirse en un narcoestado. Francia se ha convertido en un narcoestado. Vas a Marsella con Castellán, en Grenoble, Le Creusot, en Saône-et-Loire, en casa de mis padres. En los edificios tienen los precios del tráfico de drogas a la vista. Hay tiroteos en una ciudad de 0 habitantes. Vas a cualquier ciudad, generalmente dirigida por LFI y ecologistas. Dejan que eso pase bajo la responsabilidad de la alcaldía. Paralelamente vas al barrio de Naël en Nanterre. Yo no pude entrar como periodista. Ya no pueden entrar. Hace un año, en diciembre de 2023, unos policías eran sacados de la ciudad de la Castellana en Marsella por unos jóvenes que les decían váyanse, váyanse. Entonces, ante eso se necesitan soluciones. Estábamos hablando del ejército hace un rato. Hay un gran ejemplo, es El Salvador, es Bukele. Entonces, no es agradable porque dicen que es un dictador. Pues Bukele, tengo cifras. 730 días sin homicidios bajo el gobierno de Bukele. ¿Qué hizo? Él aplicó una forma de firmeza y de la total ejemplaridad del gobierno y las acciones policiales del ejército que se llevan a cabo para reducir a 0 el número de homicidios. Antes había 15 al día. Entonces tenemos ejemplos, funciona en otros lugares. Tenemos expertos que hablan de eso. Tienes a Bauer, tienes a Xavier Raufer que explica que en realidad el Estado puede actuar. Y él de hecho explica, no sé, el ejército es más bien la policía y hay que darle los recursos. Pero por otro lado también está el trabajo. Rachel hablaba muy acertadamente sobre las alcaldías. El problema es que hay alcaldías como la de París que abren salas de consumo supervisado. Volviendo a eso, ¿saben cuánto cuesta una sala de consumo? Son 100 millones a 120 millones. Escuchen esto que está bastante interesante, justamente de lo que nos habla este periodista. Ya nos había hablado el presidente Nayib Bukele. Y es que aquellos que le dicen dictador, aquellos que atacan constantemente al presidente salvadoreño por ser supuestamente violador de los derechos humanos, son aquellos quienes están defendiendo esas políticas sin sentido común, como por ejemplo quitarle el financiamiento a la policía en lugares donde hay alta delincuencia. Son aquellos que están implementando estas políticas carentes de sentido común, como por ejemplo repartir sustancias a aquellos que tienen problemas con las drogas. Son esos defensores de delincuentes que en lugar de combatir la delincuencia, están defendiéndola, están apoyándola. Y este es el virus woke que justamente está afectando a Europa. Y son estos defensores de estas tonterías, de estas estupideces, de estas incoherencias, quienes están atacando precisamente al presidente Bukele. Veamos lo que él decía. El plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. De repente viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede, que con las políticas contrarias a las que ellos aplican se puede resolver el tema más grave, el problema más grave que teníamos acá. Y veamos cómo de lo que ha hablado el presidente Nayib Bukele se ha ido cumpliendo, cada vez se demuestra más. Esto ha estado pasando constantemente, pero el marketing, los medios de comunicación han defendido todo esto porque están alineados con esta agenda. Pretenden que apliquéis las recetas de siempre para que nada cambie, los globalistas con Soros a la cabeza. Y sin embargo, habéis sido valientes y habéis decidido que el pueblo salvadoreño tiene derecho a decidir su futuro y su destino. Y habéis decidido no resignaros y asumir el coste que eso supone. Una agenda que está buscando destruir Occidente. Justamente el presidente Nayib Bukele lo decía de España. En España están ocurriendo estas cosas. Este periodista nos hablaba de las salas de consumo supervisadas. ¿Cómo es posible que el Estado se preste para darle sustancia a aquellos que tienen problemas con las sustancias? Y estas noticias sin sentido común son las que se están escuchando en Europa, mientras que en El Salvador las noticias son increíbles. La noticia es de lo histórico que se ha logrado en El Salvador, en donde la noticia diaria no son decenas de muertes, sino días de 0 homicidios. Por supuesto, cuando llevas a cabo una acción que hay resultados, que es tangible, que la población te reelige, como es el caso de Nayib Bukele con el 84%, y no hay un policía detrás de los votantes. La gente va a votar, dicen que este presidente ya lo conocemos, prometió y cumplió. Solo para que entiendan, Nayib Bukele hoy hace 882 días que no ha habido homicidios en El Salvador. Para que veas la relación, el predecesor de Nayib Bukele, que venía del FMLN, miren, en El Salvador. Hay cambios de gobierno. El FMLN era la guerrilla marxista-leninista de los años 80. Con la paz se convirtió en un partido político que se identificaba como muy de izquierda. No hubo ni un solo día sin homicidio. No hubo ni uno. El antecesor de Sánchez Serén se llamaba Sánchez Serén. Este presidente, su predecesor,
Mauricio Funes tuvo un día sin homicidios durante su mandato de 5 años. También fue elegido por el FMLN. El predecesor de Mauricio Funes fue Antonio Saca. Estamos en 2009, 5 años de mandato. Tuvo un día sin homicidios. Hoy tenemos 882. Quiero decir, es histórico. Entonces me vas a decir, sí, que son solo 882. Pues es histórico. Me parece muy interesante resaltar estos reportajes porque nos demuestra cómo estas políticas incoherentes que han aplicado en estos países progresistas están saliendo de control y cómo la solución es retomar el sentido común y aplicar políticas como las que ha venido defendiendo el presidente Nayib Bukele. Y aunque estos mismos países y los políticos de estos países han criticado porque están infectados por el virus woke, seguramente veremos a los ciudadanos franceses, españoles, pidiendo que se retome el sentido común y que apliquen las políticas que aplicaron en El Salvador, así como lo hemos visto en países como Colombia, a pesar de que su presidente salió a criticar a Bukele. Y es que estos señores que quieren beneficiar a los delincuentes, tratarlos con amor, comprensión y cariño, en algún punto se dan cuenta que estas políticas no funcionan, que la justicia tiene que prevalecer sobre todas las cosas y que aquel que afecta a la sociedad no puede salirse con la suya. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de lo que han dicho estos reporteros franceses? ¿Qué opinan de lo que está ocurriendo en Europa? ¿Deberían tener un Bukele? Déjenmelo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.